Vamos a comenzar con la segunda ponencia del día de hoy, que está a cargo de nuestro excelente coordinador de investigación en el Uruguay, el licenciado Domingo Borba Franco, quien es maestrando en educación especial, licenciado en educación docente de matemática, diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje y escritor, docente en la Universidad del Trabajo del Uruguay, asesor accesibilidad tecnológica, persona contacto y facilitador de proyectos IER en Uruguay, experto del programa Microsoft Innovate Educator Expert 2020, coordinador de investigación en Uruguay de la Alianza de Investigadores Internacionales y coordinador académico del Centro Internacional de Educación Virtual. Bienvenido, licenciado Domingo Borba, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según correspondan. Para mí es un placer estar formando parte de la mesa. Voy a proceder a compartir pantalla. En estos tiempos de COVID hemos escuchado muchas conferencias, muchos webinars, muchos espacios de reflexión sobre lo que ha sido la educación a niveles generales, lo que ha sido en educación inicial, lo que ha sido en educación primaria, secundaria, en universitaria, en los programas de maestrías, de doctorados, pero se ha escuchado poco hablar de qué ha pasado con la educación especial, qué ha pasado con aquellos centros que se encargan de atender a personas en situación de discapacidad. En ese contexto, la propuesta del día de hoy es poder abordar algunas temáticas, poder instaurar algunos temas y bueno, dejar quizás algunas líneas para seguir experimentando y viendo de qué forma podemos ayudar a desarrollar la mayor autonomía en las personas con situación de discapacidad. Lo primero quería proponer un contexto, el contexto en el cual se mueven las personas en situación de discapacidad. Estos contextos están formados por las familias, por los actores de las instituciones educativas, por las organizaciones que apoyan, que sabemos que tenemos algunas que son locales, otras que son internacionales, que se encargan de apoyar algún tipo de discapacidad en concreto, por ejemplo la Asociación de Autismo, la Asociación de Discapacidad Motriz, etc. Y luego los AT o AP, que son los asistentes técnicos o asistentes pedagógicos, que son personas que se encargan de asistir en el caso que sea necesario a las personas con discapacidad. Si ustedes miran, estos círculos tienen varias intersecciones porque en muchos casos los roles son compartidos y una misma persona termina adoptando varios roles. En ese contexto, y retomando lo que ha sido el COVID, que ha sido una situación, una pandemia a nivel mundial que si bien ha llegado de distinta forma a los distintos países, en todos ha sido una gran sorpresa, nadie lo esperaba. Cuando uno piensa en el desarrollo de un centro y en la gestión del mismo, al realizar, por ejemplo, una matriz FODA, a nadie se le hubiera ocurrido pensar sumar un contexto de pandemia a ella. Por lo tanto, se presentan varios desafíos y acá me tomé la atribución de poder dividir esos desafíos según la discapacidad que se presente. Voy a usar una posible clasificación de la misma. En el caso de la discapacidad intelectual, se presentaban básicamente tres retos, tres desafíos. Y acá pensar de que estos desafíos no solo son de las instituciones educativas, sino que también son de la familia, también son de las fundaciones y también son de los asistentes técnicos o los acompañantes terapéuticos. La primera es la mantención de la rutina. Claramente esto cambió la rutina de todos los docentes, de todos los estudiantes, pero sabemos que en personas con discapacidad intelectual el poder sostener una rutina es fundamental, y en este contexto de COVID, donde la logística va cambiando día a día, donde en varios países han entrado en cuarentena y han salido y han vuelto a entrar, donde la modalidad de trabajo ha sido bastante incierta,
mantener una rutina ha sido muy compleja. Y también pensemos de que tenemos a las familias que también estaban con una logística de cómo seguir trabajando, algunos que lamentablemente quedaron desempleados, con lo cual la rutina era estar todo el día en la casa, otros que lograron conseguir el teletrabajo o el trabajo a distancia, lo cual implica también una rutina súper interesante y diferente, y otros que, bueno, que por razones de esencialidad continuaron trabajando con normalidad. Ese es uno de los primeros desafíos, ¿no? Cómo mantener algo constante en estos mares de incertidumbre. Luego, la mantención de un método de aprendizaje. Está claro que todas las familias intentan aprender los métodos por los cuales los educadores enseñan, pero es complicado pasar de un modelo que es completamente presencial a un modelo virtual que es asistido, porque recordemos que si bien en muchos países subieron plataformas, en otros no las subieron, o en otros eran modelos mixtos que también se combinaban con trabajos en papel, con asistencia por WhatsApp de los docentes, y ahí hay un trabajo que es codo a codo en la aprehensión de cuáles son los métodos de aprendizaje para, en este caso, la discapacidad intelectual. Luego las clases por Zoom estoy hablando de una marca comercial, ¿verdad? Pero la idea es las clases por videoconferencia, sin importar la marca. Esto también ha generado un desafío. Hay como algunos desafíos que son generales, que tienen que ver con la conectividad, con el acceso, con el uso de la herramienta, pero hay otros que son bien específicos. En una persona con discapacidad intelectual es muy complejo lograr el poder estar frente a un dispositivo por prolongado tiempo, el poder mantener la atención, etc. La segunda discapacidad que propongo para pensar los desafíos es la discapacidad física, y acá tenemos otros 3 desafíos que son bien interesantes. Uno es poder mantener las actividades de psicomotricidad en varios centros de atención, centros educativos. La parte de educación física y psicomotricidad eran aspectos a desarrollar de forma rutinaria todos los días, con espacios en muchos casos individualizados que lograban atender a la persona en las mejores condiciones. Pero todo eso ahora se traslada a un ámbito que no es el adecuado. En estos contextos de pandemia, de aislamiento, estas actividades deberían seguirse desarrollando en la casa. Y ahí el uso de las tecnologías, como las videoconferencias, podrían apoyar en cuanto al instructor pueda ir ayudando a las familias a desarrollarlas. Pero bien sabemos que no es lo mismo replicar una actividad de un profesional desde la mirada de un video, de una videollamada, que el propio actuar del profesional, más en estas actividades que son corporales, que requieren de un contacto con el otro, y de un contacto específico y formado del otro. Luego, la mantención de los apoyos. Cuando uno piensa en una discapacidad física, por lo general le viene la imagen de la persona en silla de ruedas, y eso implica que también tienen un mantenimiento estos artefactos. La silla de ruedas tiene un mantenimiento. ¿Qué pasaba en estos contextos? ¿Qué pasó durante el COVID en periodos de que en varios países no se podía salir, o simplemente se podía ir alguna vez al supermercado y otras veces a la farmacia? ¿Cómo lograba la familia realizar el mantenimiento de estos apoyos? Son preguntas, son desafíos que se fueron afrontando de distintas formas, y acá lo importante lo vamos a conversar un poco más adelante, pero lo importante de todo esto es poder crear alianzas y también entender de que estos desafíos nos invitan a repensar de qué forma y de qué forma hacemos y de qué forma nos involucramos con. En otro momento nadie pensaría en cómo se hace el mantenimiento de una silla de ruedas, pero en estos momentos es algo necesario, con lo cual hay que buscar una solución. Y en muchos casos fue la asesoría por mecanismos a distancias. Luego, el uso y adquisición de rampas digitales, y acá quizás me detenga a hacer la precisión de a qué me refiero con rampas digitales. Las rampas digitales son software, aplicaciones, programas que lo que permiten es generar el acceso al dispositivo.
Por ejemplo, los lectores de pantalla. Esa es un claro ejemplo que para una persona que sea ciega, el poder usar un lector de pantalla es fundamental para poder acceder. La idea de por eso la analogía con las rampas, así como las rampas generan el acceso en silla de ruedas a un segundo piso, a un piso intermedio, la rampa digital genera el acceso al dispositivo. En el caso de la discapacidad física, también podemos agregar algunos switch que son periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son los dispositivos que nosotros usamos para agregar información a la computadora. El más clásico y conocido es el mouse, el teclado. En el caso de algunas discapacidades físicas que tengan que ver con la motricidad gruesa que esté afectada, se pueden usar algunos pulsadores, que son como unos botones más grandes que suplantan los dos botones derecho e izquierdo del mouse, por ejemplo. Bueno, en estos contextos, estos periféricos se encontraban en los centros educativos, pero no se encontraban en la casa, o quizás se encontraban en la alternancia porque son dispositivos que en varios países tienen un alto costo. En eso, necesario cómo conseguirlos, además de cómo conseguirlos, es necesaria una formación previa, porque uno tiene el dispositivo, pero también necesita saber cómo usarlo. Luego, en el caso de las discapacidades sensoriales, dos cuestiones que son súper importantes. Acá retomo el uso y la adquisición de rampas digitales, y le agrego la importancia de poder conocer dónde poder adquirirlas. Porque si bien uno puede ingresar a internet y encuentra un montón de sitios de paga, en los cuales hay que pagar por ellos, hay muchos otros espacios en los cuales uno puede encontrar software gratuito que le permita acceder al dispositivo. Y eso es fundamental. Y es fundamental que no sea un desafío, sino que sea algo previo. Quizás este contexto de COVID-19 nos enseñe de que tenemos que ir previendo algunas situaciones. Luego, la adquisición y adaptación de los materiales. En el caso de la discapacidad sensorial, por ejemplo, uno puede pensar en una persona sorda, en una persona ciega, con lo cual ahí hay que tener una adaptación. Por ejemplo, hay que tener material impreso en braille, lo cual implica que no es un artefacto que nosotros tengamos en nuestras casas, una impresora de braille, lo cual implica de que eso hay que solicitarlo a un lugar específico y habría que levantarlo, ir a buscarlo. Y en este contexto de COVID todo eso es imposible. Entonces, ¿a qué uno echa mano? ¿De qué forma uno puede lograr subsanar esta situación? Bueno, esta situación podría ser prevista, por ejemplo, con una regleta. Una regleta es un instrumento que de forma manual uno va haciendo punto a punto el braille. Y uno pensará, bueno, Domingo, pero ¿no es un poco quizás arcaico? No, las regletas funcionan muy bien, y después que uno conoce el código, conoce la combinación de los 6 puntos de braille, uno puede escribir con gran fluidez, quizás al mismo ritmo que con una pluma, con un bolígrafo. Luego, la discapacidad psicosocial, en la cual retomo algunas de los puntos a tener en cuenta de la discapacidad intelectual, que es, bueno, la mantención de la rutina, la clase por videoconferencia, la anticipación de los acontecimientos. Esto en varias discapacidades psicosociales, por ejemplo, las personas que tienen trastorno del espectro autista, TEA. Es súper importante poder anticipar qué es lo que va a pasar y no tener los cambios de rutina de forma exabrupta. Y en este contexto 19 es muy poco probable que uno pueda anticipar un acontecimiento. Por lo tanto, el manejo de la anticipación es súper compleja, y es algo que ha desafiado a la familia, ha desafiado a los docentes, porque nosotros como docentes tenemos que ser innovadores, pero quizás en este contexto de COVID nos tendríamos que preguntar si no tenemos también que mantener algo constante, quizás un método, no quiero decir tradicional, pero quizás ya conocido por el estudiante, le dé al menos una constante para sostenerse de ello. Luego, un desafío que es transversal
a las 4 discapacidades es el de la interacción con otros. Nosotros como educadores, como investigadores, sabemos que la interacción con otros es fundamental. Estamos en un webinar de una alianza que se ha logrado por la conformación e interacción y compromiso de todos, es lo que tenemos que fomentar en nuestros estudiantes. Y en este contexto de COVID, la interacción se ha reducido a una interacción física en el contexto familiar, quizás virtual con el contexto educativo, y seguramente muy a distancia en el caso de las fundaciones, que también han tenido que reinventarse, pero es algo que vamos a conversar un poco más adelante. Vimos los desafíos, pero a la contracara de los desafíos vienen las oportunidades. Y aquí en oportunidades pensé en Perdón, poder... Domingo, Sí, te quedan 2 minutos de conferencia. Adelante. perfecto, Ana, gracias. En las oportunidades pensé en poder sistematizarlas por cada uno de los actores que habíamos visto en el contexto. En el caso de las personas en situación de discapacidad, podemos reconocer dos oportunidades fundamentales. Una es poder realizar más actividades domésticas, también poder realizar actividades que fortalezcan su autonomía personal. Recordemos que en el caso de las personas en situación con discapacidad, el objetivo es lograr el mayor grado de autonomía. Luego en las familias también surge la oportunidad de poder organizar los tiempos que acompañen los procesos anteriores, poder comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje con los cuales trabajan los docentes, redescubrir el uso de las tecnologías, en esto de las rampas digitales. Luego, los otros son los actores en las instituciones educativas, también redescubrir el uso de las tecnologías, fundamental, el tener la oportunidad de diseñar ambientes virtuales de aprendizaje inclusivos, usar rampas digitales, incorporar nuevos medios de comunicación como lo fue WhatsApp, que tuvo un uso primordial, y luego en el caso de las organizaciones que apoyan, los asistentes técnicos, los asistentes pedagógicos, bueno, primero lograr reconocerse como una figura fundamental en los casos necesarios, y luego el reconocimiento como centros de recursos e información, ya que la familia y varios actores de la institución recurrían a estos centros para solicitar apoyo. Y nuevamente, como algo transversal, el poder fortalecer el vínculo entre estos 4 actores. Gracias por el espacio y no quería olvidar invitarlos nuevamente al tercer Congreso Internacional Tendencias en la Investigación Universitaria, una visión desde Latinoamérica. El mismo será 100% virtual y estará aconteciendo el 23 y 24 de septiembre. Muchísimas gracias, Domingo, por tan bonita intervención. Ese tema de la educación especial me llega particularmente al corazón, puesto que mis dos hijos, pues están diagnosticados dentro del espectro autista, y por ahí te tengo algunas preguntitas.